¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 16 de la temporada 3 de Entre Mates y Mercados. Mi nombre es Federico Pellegrini y como siempre muchas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, la semana pasada arranqué el programa hablando sobre riesgo y diversificación. Me acompañó una frase de Warren Buffett que decía: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, dónde nos estamos metiendo. Y yo me quedé con la espina y le quería agregar algo más respecto sobre todo a la diversificación que hablamos por arriba, ¿no? Y es un enfoque de otro autor que dice eh, algo así como: no pongas todos los huevos en la misma canasta, pero tampoco tengas tantas canastas que no puedas vigilarlas todas. El autor es Peter Lynch, es un maestro del mercado porque le ha ido muy muy bien, es un empresario estadounidense, eh, gestionó un fondo, el Magellan era, ¿no? Sí, el Magellan, que consiguió una rentabilidad anual casi del 30% todos los años de manera consecutiva desde el 77 hasta el 90. O sea, duplicó el S&P 500 y bueno, fue uno de los fondos más importantes del mundo, ¿no? Así que me parece que es importante quedarnos con ese concepto. No tengamos una cantidad de activos en nuestra cartera. Si vos tenés, qué sé yo, más de 50 activos distintos y no sabés ni por qué los tenés, o fuiste escuchando y fuiste comprando porque viste algún inversor, bueno, la realidad es que no estás invirtiendo. Lo que estás haciendo, estás coleccionando activos que no te van a sumar, ¿sí? Así que lo importante es tener una cartera bien diversificada, pero no tan diversificada. 10, 12 activos me parece que es un número interesante, ¿sí? Con eso vas a poder manejar una buena cantidad de distintos tipos de activos. Vas a tener equity, renta fija. Digo, nada, quédate con eso. No más de 50 activos, te diría no más de 10, 12 activos. Otro punto que a mí me facturaron en la semana, y voy a aprovechar este día lunes como para subsanarlo, es que me estaba yendo muy por las ramas o estaba hablando mucho de política, ¿sí? Es un programa de mates y de mercados, no mates, mercado y política. Así que hoy voy a hablar solamente de economía. Voy a dejar un ratito la rosca de lado, las internas, las encuestas, y vamos a hablar de datos de análisis de economía, ¿sí? Pura y dura. Vamos a dejar la parte política tal vez para el próximo miércoles cuando retomemos y veamos cómo viene la interna. Hasta ahora lo único que voy a decir que parece que Macri y Milei se pusieron de acuerdo, irían juntos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué hace el resto de la oposición. Así que nada, vamos a contarle, les quiero contar un poco lo que vamos a hablar en este capítulo, porque me voy a meter de lleno en lo que es el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Así lo llamó el presidente, no, el presidente Milei no, lo llamó en conferencia de prensa Adorni, este, que lo que busca es liberar los dólares que están, y también los pesos, ¿sí? que están fuera del sistema. Ellos lo dicen bajo el colchón, y los quieren inyectar de manera formal a la economía. Entonces vamos a repasar las etapas del plan, que son dos, las medidas que buscan cambiar algunas cositas de los regímenes informativos, los cambios legales que tienen que pasar por el Congreso. Digo, esto tiene todavía un trámite, un tiempito para que esté operativo 100%. Los bancos tienen que adaptarse una vez que pase por el Congreso las nuevas normativas, así que me parece que no es de cortísimo plazo. El anuncio sonó bien preelectoral. Vamos a ver cuánto se tardan en implementar todo esto. Esto es importante que lo tengas en claro, porque ya veo que vas con $100.000 a comprarte un auto y te cae la FIP y te cae Gendarmería. No lo hagas todavía hasta que no estén todos los procesos terminados. Además vamos a hablar un poquito sobre remonetización endógena y también dolarización endógena. Vamos a repasar un poco porque el trasfondo de eso, de este nuevo blanqueo 2.0, como lo llamamos la semana pasada, viene por ese lado, ¿sí? Así que le voy a contar un poco qué es esto, qué significa, cómo funciona, cuáles son las piezas centrales como para poder entender un poquito de política económica. Y vamos a repasar unos datos que salieron, sobre todo de balanza comercial, que sigue mostrando superávit, pero con un margen que se achica. Vamos a ver qué papel está jugando Vaca Muerta, ¿sí? Y vamos a ver un poquito también de mercados financieros. Estamos a lunes y te voy a repasar toda la semana pasada. Vamos a hablar de bonos soberanos, vamos a hablar de la próxima licitación del Tesoro que sale con pesos linked. Te voy a contar un poco qué es eso. Vamos a hablar del Merval, bueno, de un montón de cositas.
hubo colocación de ONs, hubo muchas colocaciones de ONs, salió Telecom, Plus Petrol, salió Superbill, salió también John Deere, nada, sale Banco Provincia también, un banco público con sus colocaciones de ONs, así que vamos a hablar un poco de eso porque la licitación es el próximo miércoles. Y quiero repasar un poquito, me preguntaron sobre Pampa Energía, así que voy a hablar un poco porque hubo resultados trimestrales de Pampa Energía. Y creo que si me queda un poquito de tiempo, vamos a hablar apenitas sobre el final, sobre la sección internacional. Vamos a ver cómo viene el paquete económico de Trump ahí en Estados Unidos. Vamos a ver algunas cositas que pasaron. Así que hay mucho para analizar. Quédate y arrancamos, ¿te parece? Vamos a meter un chivo antes. ¿Con cuenta DNI? Puedes pagar con QR. No, para allá no. No, cuenta DNI. Para otro lado. No, para la derecha. O sea, por izquierda. O sea, no. Mi izquierda. Ahí, no. Ahí está. Ahí está. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense. Bueno, acá estamos. Seguimos con más Entre Mates y Mercados. Vamos a arrancar hablando de economías porque la semana pasada, la dilexia volvió a su máximo esplendor. La semana pasada hubo conferencia de prensa bajo el título Tus dólares, tu decisión. Me hace acordar, hay un sketch último de Guille Aquino, búsquenlo, sacaron la frase de ahí, textual. Pero bueno, bajo el lema Tus dólares, tu decisión, el equipo económico anunció lo que ellos llamaron el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente quieren incentivar a que la gente saque los dólares que tiene en las cajas de seguridad. En el colchón no los tiene nadie, es una metáfora. Sobre todo son cajas de seguridad, alguno por ahí lo tiene en el marco de las paredes, en su habitación, en su casa. Pero bueno, quieren meter todos esos dólares que están fuera del sistema al sistema. Según lo que dicen desde Casa Rosada, fuera del sistema hay entre 5 y 10 veces lo que es la base monetaria actual, que serían más o menos unos 150.000, 200.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Y encaja bastante bien con los 193.000 millones que muestra el INDEC. ¿Sí? El INDEC tiene un número, lo tiene contabilizado, así que va en línea con lo que dice el INDEC sobre activos fuera del sistema. Lo publican todos los trimestres en el informe de balanza de pagos, así que lo pueden buscar ahí, es su información pública. La idea, por lo menos lo que escuché del equipo económico, es liberar el consumo reprimido que existe en Argentina por todos los controles que complican, es verdad, complican la habitualidad, las transacciones diarias que tenemos. Entonces, este plan tiene 2 etapas. La primera arranca el 1 de junio y ya fue formalizada con un decreto y creo que una resolución de la ex AFIP, la ARCA, que dice más o menos 2 o 3 cositas. Lo primero es que elevan los umbrales de los regímenes informativos, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. También derogan los regímenes informativos para la compra que hacen los consumidores finales con tarjeta de crédito, débito o las billeteras virtuales. Y también simplifican la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Ponen el foco básicamente en la facturación y en los gastos deducibles, y no tanto en los consumos y en la variación patrimonial. ¿Sí? Ahí hay que chusmearlo. Si hay un contador en la sala, por ahí puede ampliar un poco más este tema. También hablaron de los escribanos, que no van a tener que reportar más las operaciones al ARCA. La verdad que los escribanos estaban laburando gratis para el Estado, informando todo, así que dejan de laburar gratis. Las inmobiliarias también, los vendedores que antes informaban por la venta de una propiedad, ya no lo van a tener que hacer. Y lo mismo creo que con la compra-venta de autos usados. Ahí no entendí por qué no metieron los autos 0 kilómetros. Supongo porque después vamos a ver un poco los límites. Ningún auto, por lo menos donde está apuntado el segmento de clase media alta, que son los que tienen los dólares bajo colchón, bueno, los límites de transferencia están muy por arriba de los valores de los 0 kilómetros. Así que nada, para cerrar, se les va a prohibir a los bancos pedir las declaraciones juradas de los impuestos nacionales. Así que es un paquete bastante ambicioso, ¿no? Que busca tratar de destrabar todo lo que son estos ahorros inmovilizados. Vamos a ver cómo sigue. Los bancos están regulados por el Banco Central, hay normativa de lavado de dinero. Yo les dejo un cuadrito en pantalla que muestra un poquito en términos de resumen lo que es, ahí lo van a ver, la actualización de los umbrales de información. ¿Sí? Es un cuadrito que subió PPI en su web.
para transferencia de acreditaciones bancarias, antes te pedían 1 millón de pesos, ahora para personas físicas son 50 millones de pesos. Les vuelvo a repetir, los autos, camionetas de una sub, más o menos de gama media alta, está arriba de los 50 millones de pesos, están carísimos los autos, ¿no? Esos son precios relativos que todavía no corrigieron. Extracción en efectivo, aumentaron muchísimo el límite. Bueno, ahí tienen todo el detalle para que lo lean. Y en una segunda etapa se va a enviar un proyecto de ley para tratar de blindar a los ahorristas, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, van a tratar de modificar la ley penal tributaria y la del procedimiento tributario. Esto lo hablamos la semana pasada, es clave que modifiquen las dos leyes porque le va a dar sustentabilidad al nuevo régimen, ¿no? Si hay un cambio de gobierno, bueno, ha pasado que borrón y cuenta nueva, a ver quién blanqueó, vamos a caerle con el peso de la ley. No debería pasar eso, ¿sí? Creo que todos hemos aprendido y, bueno, el que gobierna toma sus decisiones, el ciudadano no tiene por qué garpar esto, más allá de que pensemos que es están tratando de conseguir un flujo adicional de dólares a toda costa. Después lo profundizaré un poquito más adelante. Bueno, cuando los periodistas preguntaron sobre el envío del proyecto, ¿cuándo lo van a enviar? Bueno, no hubo una respuesta clara y yo creo que podría darse la sanción de la ley después del 10 de diciembre, después de las elecciones, cuando el gobierno tiene o va a tener un bloque más importante de diputados y va a tener las manos, ¿sí? Entonces, paciencia con este sketch, diría Guillaquino. No se apuren. Esto va a tardar un tiempo, ¿sí? No va a pasar, fue un anuncio electoral antes de las elecciones para aprobarla después de las elecciones, ¿sí? En conclusión. Pero bueno, te quería contar más o menos de qué trataba esto. Yo creo que más allá de liberar todo ese consumo reprimido por dólares que no se pueden usar, las medidas también parecen buscar replicar lo que fue el blanqueo del año pasado, ¿no? Recordemos un poco que el año pasado, en 2024, se blanqueó un monto de dinero más que interesante. Fueron casi 20.000 millones de dólares, ¿no? Nosotros lo vimos con el salto en los depósitos privados, que se fueron a la zona de los 18.600, hoy están bastante por debajo. Fue un récord histórico. Y como resultado de ese blanqueo, bueno, aumentó mucho la capacidad prestable de los bancos, se prestaron muchos dólares y te diría que crecieron, yo tenía el dato más o menos en torno a los 8.600 millones de dólares que había en agosto a 15.230 para mayo, así que fue un número más que interesante el crecimiento de los dólares. Lo que generó los préstamos en dólares y esta capacidad prestable es superávit de cuenta financiera, ¿sí? Que viene financiando todo lo que es el déficit de cuenta corriente, te diría de la segunda parte de 2024 a toda esta parte de 2025, es lo que explica gran parte del financiamiento del superávit, de ese déficit de cuenta corriente. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto van a subir los depósitos en dólares? ¿Cuánto va a blanquear la gente? ¿No? Porque eso va a definir de nuevo la capacidad prestable de los bancos. Yo creo que va a ser bastante más limitado que el último blanqueo, porque el cepo todavía sigue vigente para las empresas. Esto lo charlamos en un capítulo no hace tanto cuando levantaron el cepo. Sigue gran parte del cepo para las empresas y los préstamos en dólares lo tenés que liquidar sí o sí en el mercado oficial. Entonces te va a generar una oferta adicional que con la retirada de la cosecha gruesa, te podría empujar el dólar al piso de la banda, y es en un momento donde, estamos con un atraso cambiario interesante, ¿sí? Entonces, yo creo que no va a ser un volumen importante. Por ahora, el tipo de cambio viene bien. Ayer, la semana pasada, cerró en valores, creo, en 1143, así que viene relativamente estable. Pero bueno, todo apunta el blanqueo apunta a esta remonetización endógena y yo quería contarte un poco qué significa remonetizar la economía. Hay una definición que tiene el Fondo Monetario que es algo así como remonetizar es aumentar genuinamente la demanda de dinero, ¿sí? Pero ojo,
No se trata de que la gente use más pesos porque, qué sé yo, porque hay un sistema, un esquema de inflación que te lleva a gastarte los pesos que tenés, ¿sí? Porque necesitas sacártelo de encima, sino que hay necesidades reales de inversión cuando vos remonetizás. Una empresa quiere, por ejemplo, ampliar su capacidad de producción, ¿sí? O las personas quieren comprar un auto nuevo, ¿sí? O quieren reformar la casa. Bueno, eso es remonetizar la economía. Es demanda genuina de dinero, no demanda de dinero por sacarse los pesos de encima producto de un esquema inflacionario. Hay una definición de central que dice más o menos que el proceso se tiene que dar cuando los bancos dejan de prestarle al Estado, ¿no? Por ejemplo, comprando las letras y los bonos, y empieza a volcar esa plata al sector privado. Algo de eso está pasando, ¿sí? Cuando vemos que aumenta la capacidad prestable a las empresas y a las familias y cae. Hay un gráfico que lo voy a buscar, lo voy a dejar acá porque es muy interesante cómo se cruzan las curvas. Acá te lo dejo. Bueno, eso para el Banco Central sería remonetizar la economía. Lo escuché a Federico Furiase, que es director del Central, y explicó que tenés dos caminos para promover la remonetización. Uno, básicamente, es vía tesoro, ¿sí? El gobierno no renueva toda la deuda que tiene con los bancos, o sea, las famosas LEFIs, que son estas letras fiscales de liquidez, sino que empieza a pagar en la medida que vayan venciendo las LEFIs. Entonces los bancos recuperan los pesos que tenían inmovilizados y lo prestan al sector privado. Eso el gobierno lo llama punto Ankers, es el famoso punto Anker, un nombre que viene de la consultora de Caputo y Bausili. Acuérdense que presidente del Banco Central y ministro de Economía eran socios, y habla básicamente, o lo que dice el punto Anker es que los bancos no renuevan los vencimientos que tienen con el central y van liberando esos pesos para más créditos. Y otro camino, dice Furiase, es que el central compre los dólares si el tipo de cambio toca el piso de la banda, que hoy está por debajo, acuérdense, está por debajo de los 990 pesos el piso de la banda. Acuérdense que el esquema se abre, ¿sí? Arrancamos con +1, -1. O sea, el piso de la banda va camino a cero, o a cero no, a llegar, no tengo la cuenta finita, pero va para abajo y el otro va para arriba, se va ampliando el rango donde el tipo de cambio se puede mover. Caputo dijo que además de esas dos opciones hay otro canal, una tercera opción, que es lograr que entren esos sistemas, esos dólares al sistema, y entonces por eso larga este famoso blanqueo 2.0. Y habla de dolarización endógena, ¿no? ¿Qué es esto? Es cuando hay escasez de pesos por X motivo, o sea, porque el Banco Central congeló la base monetaria, o porque dejaron de emitir, o porque aumenta la demanda de créditos. Bueno, nosotros, la sociedad, empieza a usar los dólares en las operaciones cotidianas. Eso es la dolarización endógena. Sacar los dólares de bolsillo, no usar los pesos porque no hay, y empezamos a usar esos dólares para agarpar las cosas. Viene el plomero, tenés que hacer una obra en tu casa, viene y decís, che, ¿me tomás $100? Bueno, tomás $100. Bueno, eso algo está pasando y viene pasando, te diría, desde mediados del año pasado en adelante, ¿sí? Donde la clase media empieza a cambiar sus dólares. En un momento no hubo pesos y los agentes, el sistema empezó a tomarte los dólares. O sea, esto se viene, lo vi en un informe de Quantium Finanzas, una consultora de Daniel Marx, que es el ex secretario de Finanzas que tuvo finales del gobierno de Menem, creo, ¿sí? Si no me falla la memoria, que muestra esa relación entre los pesos y los dólares en el sistema. Bueno, esa relación, perdón, está en su punto más alto de 2002, ¿no? Solo superada por lo que había pasado en junio de 2019, en época de Mauricio y también del Tuto Caputo. O sea, te refleja que la dolarización está activa, ¿sí? Bueno, nada, eso básicamente lo que quería decir respecto a la dolarización endógena. Y quiero hablar un poco de otros datos. Tengo acá balanza comercial, ¿sí? Tuvimos los datos de abril. La balanza comercial cerró con superávit de $204 millones. Esto fue básicamente gracias a una buena exportación, ¿sí? Liquidación de cosechas gruesas. Las exportaciones estuvieron en los 6.664 millones
y las IMPO estuvieron en los 6.460, así que hubo esos 204 millones de superávit. Si lo miramos en la comparación anual, el superávit se cayó casi un 89%, unos 1.600 millones de dólares. Pero bueno, nada, las exportaciones interanualmente crecieron un 2%, porque subieron casi un 3% en cantidades, ¿sí? Pero tuvimos un kilómetro con los precios, hubo caída de los precios de los commodities, así que tenés un punto de pérdida por precio. Pero en cantidad, un 3% más que el año pasado. O sea, vendimos bastante más volumen, poco más de volumen, pero un poco más barato, ¿sí? Para que se entienda. Esto es positivo porque retomás la senda de crecimiento. En marzo, recordemos, se había frenado después de 14 meses seguidos de subas. Ahora volvimos a retomar esa senda de crecimiento. Pero, ojo, hay que mirarlo con cautela porque el ritmo actual está lejos de aquel ritmo que tuvimos el año pasado, cuando las exportaciones habían crecido un 26% interanual, ¿sí? 26% del año y un 35% interanual. Ahora crecimos solamente un 2% interanual. Estamos igual en máximos históricos, ¿no? En febrero superamos el pico que teníamos de 2012, pero hay que mirarlo con cuidado porque también del lado de las importaciones el salto fue bastante grande, casi un 37% interanual, básicamente explicado por la caída de los precios, casi en un 3%, pero aumentaron muy fuerte las cantidades, casi un 42% en lo que es cantidades. Si ahí lo mirás con las exportaciones, fíjate que subimos un 3% en cantidades respecto al año pasado en exportaciones y subimos un 42% en importaciones. O sea, viene creciendo las importaciones a un ritmo más que considerable. Básicamente por 4 razones que se dieron a partir del año pasado. Lo primero fue la eliminación del impuesto país, que te incentivó a que importes muchísimo más. Segundo, vemos signos de reactivación económica, de recuperación, ¿sí? Por lo menos en el índice general. Después podemos desagregar y ver qué sector está mejor y qué sector está peor. Y la verdad que tenemos un tipo de cambio real muchísimo más bajo en 2024, ¿sí? Nosotros lo venimos, por lo menos yo lo vengo sosteniendo desde podcast, que por más que liberemos y el esquema esté entre bandas, al no liberar el cepo del todo, y con los incentivos del gobierno a decirte, negro, va a quedar, vamos a comprar en el piso de la banda, vamos a tener un tipo de cambio bajo, el tipo de cambio está apreciado, ¿sí? Entonces se hace más barato importar. Necesitas menos pesos para importar más cantidad de cosas. Entonces, un dato para mí que vale la pena destacar es que el superávit energético viene muy bien, se sigue fortaleciendo, ¿sí? Fueron casi 573 millones de dólares solo en abril, y viene acumulando unos 2.600 millones de dólares en el primer cuatrimestre. Si lo mirás con la media móvil de los últimos 12 meses, está bastante alineado con los récords de superávit energético que tuvimos en 2006-2007. Y cuando hablamos de crecimiento de superávit energético, miramos Vaca Muerta, claramente, ¿no? Y miramos la minería y los vemos como los grandes jugadores que te generan este superávit energético. Y la verdad que con las inversiones que hicieron y las que vienen, bueno, para dentro, te diría, de 5 años, Argentina va a tener un superávit energético de casi 25.000 millones de dólares, ¿sí? Recordemos que en 2024 tuvimos 5.700 millones de dólares de superávit y estiman para dentro de 5 años va a ser 20.000 millones de dólares más, ¿sí? Sumado a las exportaciones mineras, que fueron casi, que están proyectadas para dentro de 5 años en 19.000 millones de dólares. Bueno, son casi también unos 10.000 millones de dólares más de exportaciones por el lado de la minería. Ahora, todos me preguntan, ¿y si estamos salvados con esto, con Vaca Muerta y con la minería? La verdad que son sectores claves, ¿sí? Pero por sí solos no vamos a llegar a 5 años vista con la explotación al 100%, ¿no? Necesitamos la mano del Estado, el acompañamiento del Estado, para poder sacar todo el jugo, tanto a Vaca Muerta como a las explotaciones mineras, ¿sí? Básicamente necesitamos un crecimiento del PBI, necesitamos que las importaciones de bienes, ¿no? Sobre todo los no energéticos, suban un poquito más moderadamente, ¿sí? Necesitamos que haya obra pública para que haya caminos, para que haya rutas, para que haya hospitales en la zona, que se desarrolle el lugar. O sea, hay un laburo del Estado que
es una de las discusiones que venimos sosteniendo. Bueno, negro, conseguiste superávit, venís consiguiendo el superávit, empezá a aflojar un poquito o tráete alguna idea nueva sobre cómo hacemos para reactivar un poco la obra pública, sobre todo en las provincias que están más relacionadas con vaca muerta. Otro punto importante para mí a tener en cuenta es que los commodities energéticos son bastante volátiles. Y bueno, eso no hay una proyección optimista, por lo menos en términos de cantidades, pero por ejemplo, no sé, el barril de petróleo promedió el año pasado los $80 y hoy está cerca de los $65, un 20% menos, o sea, hay una volatilidad muy grande. Así que vamos a ver en esas proyecciones cómo pegan, ¿sí? Hay que tomar con pinzas estos números que tienen proyecciones de acá a 5 años, porque no sabemos cómo va a funcionar o cómo va a estar el tema de los commodities, los precios de los commodities en los próximos años. Bueno, cortamos acá, vamos a hablar un poco de mercados, y arrancamos hablando de la deuda soberana en dólares, nuestros amigos, los globales y los bonares, porque arrancaron bien después de este plan de blanqueo 2.0, ¿no? Arrancaron bien, arrancaron ahí, no tuvieron un salto significativo. También ayudado por los datos del INDEX sobre la baja de la inflación, tuvimos, la verdad, una suba muy cercana al 0,3%, el promedio ponderado ya está cerca de los $70, en un contexto donde los treasuries, ¿sí? A 10 años, bajaron 6 puntitos, ¿sí? Y entonces los emergentes, cuando vos mirás el ETF del MBA, bueno, avanzaron un poco más que nosotros, ¿sí? Pero bueno, nuestro tramo más corto, ahora voy a subir un gráfico, el tramo más corto, sobre todo el GD30 y el GD29, anduvieron bastante bien. El GD35 más mediano a largo plazo, tuvieron una suba un poquito por debajo de ese 0,3%. Pero bueno, viene relativamente recuperando bastante. Estamos en un promedio ponderado de los globales de $70, 70,10. Y vamos a seguirlo de cerca, porque la lógica necesitamos que sigan subiendo nuestros bonos soberanos, tratar de que el riesgo país baje de los 650 puntos, porque el gobierno está buscando colocar deuda, ¿sí? Y necesitamos un riesgo país un poquito más conveniente. Después tenemos licitación del Tesoro, que va a ser este miércoles se estrenan los nuevos pesos linked. Vamos a ver las condiciones que se van a publicar el lunes cuando sale este video, así que no las vamos a tener acá. Por ahora lo que sé es que el Banco Central considera que se cumplió por lo menos la norma que permite a los no residentes acceder al MUL, ¿sí? Y que los dólares fueron usados para suscribir los títulos del Tesoro por un promedio menor a 180 días, que era lo que explicaba la norma. Así que entiende el Banco Central que los no residentes van a suscribir estos pesos linked, básicamente estos bonos te incentivan el carry trade, que fue una de las estrategias que usó el gobierno para comprar dólares todo el año pasado. Así que estos bonos van a incentivar el carry por un tiempo y de los no residentes. Así que entiendo que van a presionar por lo menos a la baja la cotización del dólar, sí, lo vamos a tener más cerquita, vamos a tener más apreciación cambiaria y más cerquita del piso de la banda. En cuanto al Merval, bueno, las acciones reaccionaron bien, positivamente, por arriba del 0,2-0,3%, ya está en la zona de los $2.000, pero bueno, cerró en terreno positivo con una ganancia del 1%. No fue nada extraordinario en términos de dólares, estuvo lateralizando toda la semana, por más que la noticia haya tenido un impacto positivo, ¿sí? Lo que entendemos, lo que estamos mirando esta normativa, sabemos que no va a estar inmediatamente implementada, va a venir después del 10 de diciembre, cuando en el Congreso aprueben paquetes de cambios, de reformas, para que quede efectiva ese nuevo blanqueo de capitales. ¿Cómo estuvimos con el panel líder de Merval? Bueno, hubo mayores caídas en las energéticas y en algunos bancos. Por ejemplo, Francés cayó un 2,7%, Transener cayó un 3,3%, bueno, Telecom cayó un 3,6%. Los que se destacaron fueron Loma con 2,3% y Cepu con 1,9%. En el exterior los ADRs argentinos anduvieron bastante bien, Loma con un 2,5%, Global anduvo bien, con un 2,5%. Así que lateralizando en Merval,
Yo te diría, la semana pasada fue un día, una semana de mucha actividad en el mercado de ONs, ¿sí? Por lo menos 4 empresas salieron con ONs, 2 al mercado internacional y 2 buscaron acá financiamiento local. Telecom fue una, emitió una ON buscando 500 millones de dólares, ampliable hasta 1.000 millones de dólares, con vencimiento de 8 años, están estirando muchísimo duration. Hubo interés en Telecom, recibieron oferta por 1.264 millones y terminaron tomando solo 800. O sea que el cupón cortó en 9,25, eso es un rendimiento en dólares del 9,5% anual, es una tasa interesantísima. Va a amortizar a mitad de 2032 y el resto al vencimiento, que es en 2033. Plus Petrol también salió, se llevó 450 millones de dólares, con vencimiento también largo, 2032, con una tasa del 8,75%, ¿sí? La verdad que es una tasa más que interesante. Si ustedes están buscando algún cobrar y estar tranquilos, dormir tranquilos, bueno, una ON de renta fija con un 8,5% anual es una excelente tasa, ¿sí? Recuerden que una propiedad, un alquiler te deja aproximadamente un 5,5% de interés anual en dólares. Bueno, esto te deja casi el doble, así que es más que interesante. Superville también salió con ofertas por casi 60 millones de dólares, una clase MEP más corta, si están buscando financiamiento, entendiendo que va a venir un flujo de dólares con el blanqueo, así que la ONE que sacó es a 6 meses, tomó los 60 millones con los que salió, casi todo, la tasa cortó al 4,5% anual, ahí tenés que dividirla en 2, ¿sí? Porque la tasa está prorrateada de manera a 12 meses y la letra es a 6, pero bueno, una tasa tranquila, ¿sí? No fue algo súper interesante. Y va a salir también Banco Provincia. Esto me voy a adelantar porque el banco va a colocar también títulos de deuda, colocaron Enes, está buscando unos 1.500 millones de dólares. Hay 2 clases, una clase en pesos, que es a 12 meses, que paga Tamar más un spread. Más o menos la tasa va a estar en 42-43% de tasa nominal anual, muy por encima de un plazo fijo, así que es una alternativa interesante. Además, recuerden que este tipo de letras después tienen mercado secundario, o sea, lo vas a poder, si necesitas por algún motivo la liquidez, vas a poder liquidar en el mercado secundario. Y va a salir con una clase 2 de una ON en dólares, también dólar MEP, a 6 meses, similar a lo que está saliendo Galicia Superville, con esa duration, y una tasa que va a estar más o menos cortando en el 6,5% anual, también en dólares. Así que busca levantarse una cantidad de pesos, una cantidad de dólares, como para tener liquidez, ¿sí? Y recuerden que los bancos tienen encaje, ¿sí? Por ejemplo, de cada 100 pesos que vos depositás, el banco puede prestar 75, ¿sí? El resto queda encajado en el central. Bueno, las obligaciones negociables de cada 100 pesos pueden prestar 99,9, pueden prestar casi todo. Así que es una manera de tener dinero prestable de corto plazo y pagando una tasa interesante para el ahorrista, mejor que el plazo fijo. La licitación del Banco Provincia va a ser el martes, va a ser mañana. Es la licitación formal, se liquida T+2, o sea, el jueves tenés la liquidación, tenés la ON en tu comitente, así que es un puntito para ver. Y después quería hablar un poco de Pampa Energía. Ayer me preguntó un oyente de acá, me dice, che, tengo acciones de Pampa, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que Pampa presentó sus resultados la semana pasada y tuvo ingresos interesantes por 414 millones de dólares, es un crecimiento del 3% interanual, la mayoría en el mercado local, ¿sí? Sí subió un poco sus costos, casi el 10,5%, lo que le achicó el resultado bruto a unos 129 millones de dólares, pero me parece interesante tenerlo, tiene un flujo de caja interesante, así que me da la sensación que para 2025 tiene proyectado, acá tengo un dato de que Pampa tiene previsto invertir 1.100 millones de dólares en CAPEX, así que se va a ampliar. Me parece que es interesantísimo tener Pampa en cartera. Y quiero cerrar un poco hablando del mercado internacional, porque básicamente nosotros dependemos, nuestra economía depende y la economía del mundo depende de cómo se levante Trump. Tuvimos una semana movida la semana pasada por la aplicación de aranceles, pero
en términos generales, miramos a Estados Unidos cómo viene su desempeño y la macro viene acompañando bastante bien a Trump desde varios frentes, ¿no? Por el lado primero de los mercados, el Nasdaq viene bastante bien, con subas moderadas, el S&P 500 también, el Dow Jones también, los Treasuries tuvieron una caída la semana pasada de 6 puntos, están cerrando los bonos a 10 años cortando una tasa del 4,5%, los Treasuries más cortos están cortando en 4% anual, y básicamente se conocieron los datos de actividad, ¿sí? los PMI de mayo. El índice compuesto, que abarca todos los sectores, se ubicó en 52,1%. Recuerden que arriba de 50 es expansión, bueno, está en 52,1%, superó el 50% que esperaba el mercado. El sector de servicios llegó al 52,3%, mejor que el 51% que esperaba el mercado. Y el PMI manufacturero también sorprendió, cerró en 52,3% cuando el mercado esperaba una contracción del 49,9%, y anduvo muchísimo mejor que abril. Pero ojo, ¿no? Porque Trump sigue empiojando la cancha, volvió a agitar el frente comercial, propuso un arancel del 50% a todas las importaciones desde la Unión Europea a partir del 1 de junio. Según él, la Unión Europea se viene aprovechando de los Estados Unidos, entonces hicieron fracasar las negociaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, las importaciones que vengan de los autos, que vengan desde la Unión Europea, los bienes de lujo, mucha industria farmacéutica que los yanquis importan de la Unión Europea, bueno, va a venir con un 50% más caro. Entonces, nada, vamos a ver cómo sigue ahí. También le apuntó Trump a Apple, le dijo que va a enfrentar un arancel de 25% si no fabrica los iPhone en suelo estadounidense, así que los presionó como para que, y no es fácil armar una planta de un día para el otro para armar los iPhone en territorio estadounidense, así que los yanquis, que son los grandes consumidores de los iPhones, se enfrentan a un aumento de los teléfonos en el cortísimo plazo. Básicamente lo que hace Trump es una medida hiperproteccionista, ¿sí? A contramano de lo que estamos haciendo acá en Argentina, que es una medida muy, muy, muy laxa, muy abierta al mundo. Y así estamos viendo en algunos indicadores de empleo en industria y en pymes que vienen pasándola como el ojete. Así que nada, creo que eso fue todo lo que quería hablarles, contarles. Casi 38 minutos de programa, me parece es un buen número. Los dejo acá, los veo el próximo miércoles, y nada, que tengan una excelente semana. Abrazo grande, chao.